¿Qué tal, mis hermanos queridos? Muy buenos días. Hoy vamos a dar comienzo entonces una vez más a lo que va a ser este discipulado bíblico. Y vamos a comenzar hoy con una parte o una sección que vendría a ser como la segunda parte del estudio que estamos haciendo, que es justamente mayordomía cristiana, con respecto a lo que son los dones. Ya hemos visto nosotros los dones de Primera de Corintios, capítulo 12. A ver, ¿se está escuchando bien? ¿O hay ruido? Bueno, Ah, hay un poquito. entonces apaguen su micrófono un momentito. Así hago la presentación, comienzo el estudio y después ya participamos todos. Solamente apagar el micrófono y nada más. Así ya no hay tanto ruido. Ahí está, a ver. La hermana Noemí. Ahí está. Perfecto. Bien. Como le estaba diciendo, hermanos queridos, ya hemos visto nosotros, acuerden ustedes, todo lo que era con referido a los dones de Primera de Corintios, capítulo 12. Hemos visto todo, absolutamente todos. Más o menos hemos tratado de explicar exhaustivamente qué significa cada uno de los dones. Recordemos un poquito también nosotros que estamos viendo desde una posición cesacionista. ¿Qué quería decir esto? Que bueno, que hay dones justamente que para estos tiempos ya no están activos porque han servido como dones fundacionales, o sea, solamente estuvieron para el comienzo de lo que es la iglesia primitiva, ¿no? Hoy en día esos dones ya no están activos. También teníamos que, recordemos un poquito, que los dones ministeriales, todos, ¿no? Tanto lo de 1 de Corintios 12 como lo que vamos a ver ahora en Romanos capítulo 12, todos ellos fueron dados por el Espíritu Santo de una manera soberana. O sea, eso quiere decir que nosotros no podemos estar pidiéndole a voluntad o porque lo merezcamos nosotros esos dones. Como por ejemplo se puede llegar a pensar que bueno, como yo soy una persona muy consagrada al Señor, una persona que estudio mucho las escrituras, una persona que trabajo mucho en la obra ministerial, entonces merezco tal o cual don. Bueno, eso no es el objetivo. En realidad el Espíritu Santo dice que Él da los dones según su parecer. O sea, esa es su soberanía, su absoluta soberanía. Por lo tanto, también nos enseña la Biblia a nosotros que por lo menos cada uno de los hermanos que han nacido en Cristo Jesús tiene uno o más dones. Recuerden ustedes, hay hermanos que pueden tener un solo don, hay hermanos que pueden tener 2, 3, 4, 5 dones. Depende cómo el Espíritu Santo haya querido darle a ese hermano, ¿no? Hay también un inconveniente que es grande dentro de las congregaciones, y es que a veces estamos muchos años dentro de una congregación y nunca, pero nunca sabemos cuál es nuestro don. Y eso es una pena, porque cada uno ha sido justamente, le ha dado al Espíritu Santo un don para que estemos trabajando y sirviendo en la obra ministerial. Y cuando nosotros no conocemos cuál es ese don ministerial, entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos fallando, no estamos siendo buenos mayordomos para el Señor. Y eso hasta cierto punto se puede tomar como un pecado, porque no podemos decir, por ejemplo, es que yo ignoraba que habían dones espirituales, es que a mí nunca me enseñaron que no existían los dones, que existían los dones espirituales para mí. Pero el problema es que nosotros tenemos las escrituras y desde el momento en que hemos nacido en Cristo Jesús, hemos comenzado a alimentarnos de la palabra escrita de Dios. Es verdad que en el transcurso de nuestra vida, hermanos queridos, nos vamos a cruzar con todo tipo de maestros, falsos maestros, maestritos, maestruchos, de todo tipo. Pero recuerden que usted también tiene el Espíritu Santo morando en usted. Y el Espíritu Santo es quien le lleva a toda verdad. Por lo tanto, usted también puede ser una autodidacta o un autodidacta para poder escudriñar las escrituras. Hoy tenemos mucha tecnología también, gracias a Dios,
y sabiendo buscar correctamente, podemos hacer grandes estudios. Así que por ese motivo es que no existe la excusa de decir, no, yo no sabía. Termino con esto y vamos a hacer una oración. Hermanos queridos, recordemos nosotros, vamos a estar presentes en el tribunal de Cristo. Recuerden ustedes eso. El tribunal de Cristo, recordemos también, no es para condenación. Ahí están solamente los que son hijos de Dios. Es muy diferente al trono blanco. Recuerden siempre esa diferencia ustedes. Y allí, en el tribunal de Cristo, van a ser tomado en cuenta todo lo que hemos sido y lo que hemos hecho en este cuerpo, sea bueno, sea malo. Y también se va a ser juzgado cómo hemos tratado nosotros la obra ministerial del Señor. Cuánto hemos crecido en el Señor. Cuánto de lo que hemos crecido hemos aplicado en la obra ministerial. Eso va a ser juzgado. Recuerden 1 Corintios capítulo 3, donde habla justamente del oro, la piedra preciosa, la plata, del heno, la hojarasca, la madera. Todos esos materiales representan justamente la obra que nosotros hacemos después de ser salvos. ¿Con qué estamos edificando? Todo eso va a ser juzgado. Entonces esta materia, podríamos llamarle así, que es los dones, es muy importante, hermano, que nosotros lo comprendamos. Amén. Amén. Hermano Wilmer, ¿quiere hacer usted una oración para que demos comienzo, por favor? Amado Dios, nuestro Padre, en esta mañana, Señor, darle las gracias, permitirnos estar en este live, para que así también, Padre, nuevamente usted, a través de su Santo Espíritu, se pueda glorificar, dándonos ese entendimiento, esa enseñanza del Señor, que es necesaria para aplicar en nuestra vida diaria. Señor, dé siempre esa sabiduría a nuestro hermano César, para que así, Señor, todos nosotros y los que van a escuchar este programa puedan salir bendecidos, Señor. Bendito Dios, que su palabra sea siempre lo que mi hermano va a hablar con esa sabiduría que usted lo ha de conceder. Gracias le damos en ese santo nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bien. Lo que tienen para anotar, anoten ahí en su cuadernito, ¿sí? Van a poner así como los dones de Romano, capítulo 12, ¿sí? Escriban eso, los dones de Romano, capítulo 12. Y vamos a hacer una lectura, o sea, capítulo 12, versículo 1. Creo que hasta el 13 va a estar bien. Suficiente hasta ahí. Ustedes pueden leer en su casa todo lo demás. Pero hasta el 13 yo creo que está perfecto. Los dones de Romanos capítulo 12, versículo 1 al 13. Amén. Bien. Entonces, vamos a abrir los micrófonos. Así vamos a leer lo que pueden leer. Porque la hermana Judimar está muy mal de la garganta. Así que hoy le perdonamos a ella. Pero, si se anima a leer, no hay problema. Vamos a leer 2 versículos cada uno, ¿sí? Por ejemplo, los que puedan leer, por supuesto, ¿no? Los que están medio ocupaditos, bueno, no hay problema. Vamos a leer el versículo, el hermano Wilmer va a leer 2 versículos, el 1 y el 2. La hermana Mayra, el versículo 3, versículo 4. Hermana Noemí, versículo 5, 6. Ahí está el hermano Samuel, versículo 7 y 8. ¿Cómo está, hermano Samuel? Estamos nosotros en Romanos capítulo 12. Cuando quiera, mi hermanito, puede leer. Amén. Versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículos 3 y 4. Digo pues, por la gracia que me has dado a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que el que piense de sí, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Versículo 4. Porque la manera, me tocaba a mí, ¿no? Sí, mi hermanita. Porque la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Versículo 5 y 6, hermana Noemí. No tiene su micrófono abierto, hermana. Tiene que abrir su micrófono, hermana Noemí. Ahora voy. Ahí está. Pero ahora se fue usted. Perdón. Es que estoy con este celular nuevo que no sé cómo miércoles. A ver. Está estrenando teléfono, hermana. Quiere hacernos entender que tiene teléfono nuevo. Ya comprendemos. Dice, sí, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Perfecto. Hermano Samuel, ¿encontraste Romanos capítulo 12? Sí. Dale, versículos 7 y 8. O sí de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Amén. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Bien, no sé, hermana Judemar, ¿puedes? Dale. Versículos 9 y 10, entonces. El amor se hace infinito. Aborrecer lo bueno, de lo malo, amado. Uno es dos, con amor fraternal, desde ahora. Amén. Hermano William, ¿puedes terminar a leer hasta el 13, por favor? Amén. Dice, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, perdientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Amén. Bueno, ahora sí le voy a pedir, apaguen sus micrófonos y vamos a hacer una breve introducción y después de ahí vamos a abrir de nuevo los micrófonos para que opinemos o hagamos preguntas de acuerdo al tema que estamos tratando, ¿no? Bueno, miren, hermanos queridos, ustedes pueden, por supuesto, como siempre digo, leer todo el capítulo. Es más, si es mejor, lean todo el libro de Romanos, es espectacular. Para aquellos que nos gusta evangelizar, como el hermano Wilmer, Romano es una espada de doble filo espectacular para poder predicar lo que es el evangelio a los perdidos, ¿no? Acá está hablando, en el capítulo 12, hace una pequeña introducción que dice así: que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Más adelante van a ver ustedes, en el transcurso de este estudio,
Cuando leemos la palabra o encontramos generalmente siempre la palabra ruego, os ruego, ese es un don ministerial, ¿sabe? Ese es el don de la exhortación. Ya vamos a ver más adelante, para que ustedes tengan en cuenta nada más. ¿Qué quiere decir eso? Hay hermanos entre nosotros que tiene ese don de estar rogando constantemente y no tiene vergüenza. Por ejemplo, el decir, hermano Wilmer, te ruego en el nombre del Señor Jesús que haga tal cosa. Hermano Wilmer, o hermana Judimar, o os ruego, Señor. Es un don ministerial que no todos lo tienen, ojo, no todos lo tienen. Porque hay personas que no pueden rogar. Por más que, bueno, a veces sí le ruegan a Dios, pero no pueden rogar al ser humano. Acá el apóstol Pablo, ustedes observen que él está diciendo, os ruego, así que hermano querido, os ruego. Y a veces, ¿no? Y es muy lamentable que esto suceda a veces dentro del cuerpo de Cristo. Parece como que es un poco humillante rogar, ¿no? Y eso debería ser lo natural para nosotros. Cuando seguimos nosotros en el versículo 2 dice, y no os conforméis a este siglo. Lógicamente está diciendo, no se conformen a las cosas de este mundo. Eso es lo que está diciendo. No se conformen solamente con, que sabemos que lógicamente tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, etcétera, etcétera. Todo eso es normal. Pero no se conformen solamente con eso. Recuerden ustedes que nosotros somos hijos de Dios y tenemos nuestra mente que ve más allá de los planos naturales. Tenemos que elevar nuestra mirada hacia lo celestial. Y eso es lo que está intentando hacer acá el apóstol Pablo. Comienza a elevar la mirada. ¿A qué cosa? A los que vamos a leer, que son los dones espirituales. Luego dice, y no conforméis a este siglo, sino sed transformados. Esa transformación, lógicamente, solamente la produce el Espíritu Santo. Recordemos que cuando usted y yo hemos nacido en Cristo Jesús, no hemos sido una mejor persona o un mejoramiento de vida. No. Hay una transformación completa. 100% somos transformados, o por lo menos comenzamos en la parte personal a ser transformados de manera progresiva. Pero la transformación, la regeneración de su alma es absolutamente instantánea. Así, ¡tac!, es un chasquido. Por eso es el nuevo nacimiento espiritual. Hasta ahora estamos tocando todas cosas espirituales, ¿vio? Luego dice, por ejemplo, el versículo 2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Usted quiere ser un hijo de Dios perfecto y agradable? Bueno, tiene que estar transformado. Usted está transformado porque ha nacido de nuevo. Gloria a Dios, es un hijo agradable y perfecto. Pero no por nuestra conducta. Ojo, eso hay que aprender a diferenciar. Porque a veces decimos, yo soy agradable, perfecto y soy santo porque yo me comporto bien, porque yo guardo los mandamientos, entre comillas, porque yo hago esto, porque yo. Usted sabe que cada uno de los que estamos aquí y del cuerpo de Cristo, tristemente caemos en pecado. Eso es inevitable. Por lo tanto, si fuese por nuestra conducta personal, nosotros somos totalmente desagradables a Dios. Pero como Cristo mora en nosotros, el Espíritu Santo, la divinidad mora en nosotros, entonces Dios no ve a César, ve a Cristo que mora en mí. Por eso somos santos, somos agradables y somos perfectos para Dios. ¿Se va comprendiendo, no? ¿Qué más dice así el versículo 3? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual, acá presta atención y recordemos lo que hemos estudiado ya en la clase anterior, ¿no? A cada cual que está entre vosotros, esto de manera individual, para vos, hermano Wilmer, Samuel, hermana Daisy, y así para cada uno, de manera individual. Cada cual que está entre nosotros, que no piense de sí más de lo que debe pensar, sino que piense con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto también, por supuesto, que es repartida por Dios, esta medida de fe. ¿Se acuerdan ustedes que en 1 Corintios 12 habíamos estudiado nosotros el don de fe?
Y se acuerda que dijimos que el don de fe no es lo mismo que la fe salvífica. No es lo mismo. Hay que hacer una gran diferencia. Tampoco esa fe, o sea, el don de fe, es una fe para decir, ahora yo tengo mucha más fe y puedo hacer muchas más cosas para mí. No. Recuerden que todos los dones, tanto de 1 Corintios 12 como lo de Romanos 12, están dados por el Espíritu Santo, pero para que nosotros los volquemos dentro de la congregación, dentro de la iglesia. No para yo sentirme más campeón, más importante. Por eso, cuando dice justamente el versículo 3, que no piense de sí más de lo que debe pensar. O sea, que no se crea más allá por tener ciertos dones ministeriales. Y hoy eso, hermanos queridos, ustedes pueden ver en algunas iglesias carismáticas sobre todo, que están un poquito confundidas, que por ejemplo dice, yo tengo el don, un ejemplo, ¿no? Tengo el don de lengua, que ya hemos estudiado que eso no es correcto, pero dicen, tengo el don de lengua, y es como algo muy importante, se siente la persona como muy espiritual, más cerca de Dios. O yo tengo el don de milagro, yo tengo el don de profecía. Y es como que uno tiene que mirarlo y admirarlo, ¿no? Por eso, bueno, la Biblia acá, dentro del contexto de estos dones, está diciendo que ninguno de ustedes piense más allá de esto. No piense más allá de esto. O sea, no se la crea, ¿no? Sino que piense con templanza. Con templanza. O sea, si yo, César, sé cuáles son mis dones, esos dones sé bien que no me lo he ganado yo con mi propio mérito. No porque César sea más importante o porque sea el mimado de Dios tengo estos dones, no. Fue la voluntad del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo esos dones los tengo que aplicar dentro de la congregación y con templanza, sin creerme más que otro por tener estos dones ministeriales. Versículo 4. Tremendo. Esto, si usted tiene en su Biblia y le gusta marcarla, márquelo, si le gusta, si no, grábeselo de memoria. Mire lo que dice, ¿no? Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, la manera que... ¿Quién se fue? La hermana María Contreras se fue. Bueno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Una vez, hermano Wilmer estaba haciendo un ejemplo de nuestro cuerpo humano. Tenemos dedos, tenemos uñas, tenemos ojos, tenemos nariz, tenemos boca. Todo eso es miembro. Y cada cosa que tenemos en nuestro cuerpo tiene su función importante. Ninguna parte del cuerpo es menos que otra parte. Por ejemplo, yo le digo que se pinche el dedito. A ver si no le duele con una aguja nada más, ¿no? Le va a doler. Tremendo. ¿Qué más dice esto? Bien, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y cada uno miembros los unos con los otros. Ese es el ejemplo que está poniendo acá el apóstol Pablo, ¿no? Somos miembros los unos de los otros del cuerpo. Esto también en alguna parte que no recuerdo el texto bíblico, capaz que el hermano Wilmer se va a acordar, habla justamente de cuando un miembro del cuerpo de Cristo se duele, todo el miembro se conduele juntamente con él. ¿Qué más dice esto? Teniendo pues, versículo 6, teniendo pues diferentes dones, ahí está, teniendo pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada, ahí vamos a hacer un alto, hasta ahí. Teniendo pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Vamos a hacer un altito ahí. Esto, hermano querido, habla clarísimo de cómo Dios, a través de su Espíritu Santo, prepara a la congregación para que entre nosotros podamos estar sirviéndonos. Recuerden, como habíamos hecho una aclaración, estos dones no son dones como para decir, bueno, yo tengo un don ahora, como algunos dicen, para beber veneno de serpiente y no va a pasar nada. O tengo dones para mover montaña.
Eso no habla de ese tema. Los dones son para volcarlos dentro del ministerio. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto acá. Preguntas ella hasta acá. Y si Dios permite, vamos a desarrollar ya los dones. Porque ahora vienen los dones. Así que no sé si hay preguntas o breves comentarios. Abran su micrófono y podemos participar. ¿Eh? Amén. Hermano Wilmer, ¿usted tiene algún comentario? Bueno, breve hermanos, hermanas, por ejemplo, en el versículo 2 de este capítulo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que el Señor siempre nos enseña, hermanos, antes de entrar a los dones, es que tenemos que ser renovados por medio de ese entendimiento de su palabra. Y eso siempre, hermanos, es en dependencia del Espíritu Santo. El Señor nos llama a este conocimiento para que nuestras vidas sean transformadas. Nosotros hemos salido del mundo, de las tinieblas. Entonces, según lo que nosotros vayamos aprendiendo en dependencia del Espíritu Santo, la palabra de Dios, eso también tiene que verse en nuestra actitud, en nuestro desarrollo, en la casa, en el trabajo, en el medio donde nosotros nos desenvolvemos. No se olviden que mayormente nosotros tenemos ese problema de nuestra dicción. Antes en nuestra verba había mucha palabra mala, como del mundo, ¿no? Pero ahora, como creyentes, hermanos, ya no puede haber esa clase de, se puede decir, esa clase de lenguaje que nosotros malos sabíamos utilizar. ¿Por qué, hermanos? Porque eso, como ya somos creyentes, la gente está escuchando y nos ven de una mala manera. Y eso no es para la gloria de Dios, sino para ya colocar así en duda lo que Cristo está haciendo en nosotros. Por eso dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La santificación de vida va a empezar desde el momento de nuestra conversión hasta que el Señor venga o nosotros partamos a la presencia del Señor. Nada más, hermano César. Amén, amén. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta, un comentario? Hable ahora o calle para siempre. Bueno, entonces ahora escriban ahí abajito de todo lo que han escrito el primer don que vamos a ver. El primer don que sale acá en el versículo, ¿dónde dije yo? Versículo 7. Versículo 6, ahí está. Ahí aparece el primer don, ¿no? Y es el don de profecía. Ponga así el número 1, un circulito, como usted quiera, y ponga ahí don de profecía. Don de profecía. 2 puntos. Recordemos un poquito que el don de profecía no es como se solía ser en los primeros tiempos. Recuerden ustedes que el recibir revelación de parte de Dios de manera directa, ya sea por voz audible, o visión, o sueño, etcétera, etcétera, eso fue en un tiempo ya que pasó. Hoy en día el profeta verdadero de Dios está sujeto a las profecías. ¿Qué quiere decir eso? Que el profeta verdadero de Dios hoy va a predicar lo que está acá. Y no se va a salir. El profeta, volvemos a recordar, no es el que dice, yo tuve un sueño, tuve una revelación, o Dios me dijo. Porque ya lógicamente el canon sagrado, o sea, las escrituras, ya están cerradas. Por lo tanto, no hace falta ese tipo de profecía. Pero sí hace falta la profecía de aquellos que, porque es un don justamente, el poder estar predicando la palabra de Dios, enseñando su palabra, ¿no?
Escriban un poquito abajo lo siguiente. En Romanos 12, en Romanos 12, en Romanos 12, solo un don en Romanos 12, solo un don en Romanos 12, solo un don es común solo un don es común con la lista de Primera de Corintios 12. Bien, ¿por qué será que este don tanto se usaba allá en la iglesia de los Corintios y ahora también se está usando acá en la iglesia de los romanos, ¿no? En Roma? Bueno, esto es lógico porque, vuelvo a repetir, para que nos quede bien grabado en la cabeza, se estaba por primera vez desparramando lo que es el Evangelio, las cartas epístolas, y se necesitaba profecías, o sea, nuevas revelaciones de parte de Dios para que luego, por supuesto, quede ya escrito en la Sagrada Escritura lo que hoy estamos leyendo. Un breve recordatorio: ¿qué era el don de profecía? Era comunicación de una revelación directa, autoritativa, dada por Dios. Era un método de profecía que en estos tiempos ya ha cesado. Hoy, ¿cómo es ese método de profecía? Bueno, hoy, por ejemplo, el profeta está para exhortación, para consolación y para edificación del cuerpo de Cristo. Anote ahí abajito para que no lo olvidemos. Un poquito, a ver. El don de profecía hoy el profeta, el don de profecía, hoy el profeta está sujeto a las Escrituras. Está sujeto a las Escrituras. Y su función es la de edificación, exhortación y consolación para la iglesia de Cristo. Exhortación y ¿qué más? Y consolación, exhortación y consolación para la iglesia del Señor. O de Cristo, no hay problema. Entre paréntesis, ponga Primera de Corintios 14, versículo 3. Y vamos a leer un poquito, que es sencillo lo que dice ahí. Primera de Corintios, capítulo 14, y el versículo 3. Ahí dice lo siguiente, no preste atención. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.
Ese es el ministerio actual que tiene el profeta de estos tiempos. Y generalmente, esto es una particularidad, creo que, por ejemplo, si yo le dijera al hermano Wilmer, usted es un profeta, yo creo que él no aceptaría el título ese. Creo que ningún hijo de Dios acepta ser llamado profeta, aunque podríamos aceptar ese título, pero comprendiendo también que en estos tiempos hay mucha confusión, y aparte de que hay hermanitos que son neófitos, o sea, son nuevitos en la fe, se confunden rápidamente cuando dicen, ahí está el profeta César. Y entonces todos de repente van a querer como endiosear a César, y eso por supuesto es pecado, ¿no? Ya una vez que el ser humano comienza a brillar más que Cristo, ya lamentablemente se ha desfigurado lo que es el ministerio. En realidad quien tiene que estar brillando siempre es el Señor, ya sea en un live como este, o ya sea dentro de la iglesia, o ya sea cuando estamos predicando, donde sea, Cristo tiene que brillar. Pero cuando el hombre comienza a brillar más que Cristo, lamentablemente ya se ha desvirtuado todo el ministerio. Por lo tanto, a pesar que la Biblia puede ser que nos autorice que somos profetas porque predicamos el Evangelio, porque llevamos consolación, porque llevamos exhortación, porque llevamos edificación a la iglesia, todo eso, bueno, podemos tener ese título. Yo tampoco acepto ese nombramiento. Prefiero ser, como dijo alguna vez el apóstol, un siervo inútil, ¿no? Un siervo inútil. Solamente para la gloria del Señor. Bien, abajo, hermano querido, se entendió esta parte, ¿no? No es difícil de comprender, ¿vio? Porque aparte, me olvidaba hacer una acotación más, perdón. Cuando dice, por ejemplo, volviendo a Romanos 12, versículo 6, teniendo pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, ya sabemos cuál es el don de profecía, y estaba justamente en Roma, como estaba en Corintio, como dije al comienzo, porque se necesitaba comenzar a desparramar, a empezar a circular las profecías de parte de Dios en aquellos tiempos, ¿no? Pero acá también hay una acotación que dice así: úsese conforme a la medida de la fe. Úsese conforme a la medida de la fe. O sea, esto quiere decir que el que es profeta o el que tiene este don de profecía, o sea, el que es para exhortación, consolación y edificación, también tiene el don de fe, en este sentido, porque tiene para enseñar. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos nosotros que el don de fe es como una medida extra que da Dios? Es como algo diferente que da Dios a ciertas personas, y que todo eso, por supuesto, es para ser volcado dentro del ministerio, no como a veces pensamos que es para mí beneficio, ¿no? ¿Se entendió, hermanito querido, hasta ahí esto? Pongan un dedito así. Bien, escriban abajo entonces, y este va a ser el último don que vamos a ver hoy. Vamos a abrir un micrófono para conversar un poquito con respecto a esto. El último don que vamos a ver hoy va a ser justamente el del versículo 7. Versículo 7, ¿sí? Que es el don de servicio en servir. Anote ahí abajo, don de servicio en servir. Este es un don que quizá muchos no quisieran tenerlo, ¿no? Porque como que lo ven como que es un poco bajo quizá, porque tiene que estar limpiando el baño o porque tiene que estar sirviendo a otro. Pero ustedes saben que no es así, hermanos queridos. Ahora vamos a ver y se nos va a ampliar la mente, hermanos queridos. Todo aquello que tienen este don de servicio en servir, hermanos queridos, están siendo igual al Señor. El don de servicio en servir, versículo 7 dice así: si el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza. Bueno, ese otro don, el de la enseñanza. Veamos el del servicio en servir. ¿Qué es esto? Escriba abajito, entre paréntesis, ponga así, diaconía.
diaconía. Por eso de ahí sale la palabra los diáconos. Los diáconos son los colaboradores, los ayudadores, los que siempre están constantemente activos. Este es un ministerio de servicio. Este es un ministerio que es constantemente dinámico y está volcado para la congregación y lo hace con mucho gozo, con mucho gozo lo hace realmente para el Señor. Bien, este ministerio, escribe abajo, ¿no? Don de servicio, se cayó la hermana Yudimar, parece. Don de servicio es una manifestación vital de la gracia de Dios. Don de servicio es una manifestación vital de la gracia de Dios en la vida de la iglesia. Vital de la gracia de Dios en la vida de la iglesia, coma. Es un llamado a la acción práctica. Es un llamado a la acción práctica. A la ayuda humilde, es un llamado a la acción práctica, a la ayuda humilde, y al ministerio desinteresado. Coma. Esta parte hermosa, y cuando yo lo comencé a leer esto, la verdad que a mí me llenó de emoción porque a veces es tan despreciado este ministerio de servicio en servir, pero no se dan cuenta que se están siendo comparados con el mismo Señor. Coma, ¿no? A ver, alguien termina diciendo, por ejemplo, y al ministerio desinteresado, reflejando el carácter de Cristo, reflejando el carácter de Cristo, coma, quien no vino para ser servido, sino para servir. Abra paréntesis, Marcos 10:45, cierre paréntesis. Marcos 10:45, cierre paréntesis. Es para la edificación de la iglesia. Y no debe de confundirse. Es para la edificación de la iglesia y no debe confundirse con el llamado general que todos los cristianos tienen a servir. No debe confundirse con el llamado general que todos los cristianos tienen a servir. Y vamos a leer un poquitito
Marcos 10, a ver, 10:45. ¿Cómo? Marcos 10:45, vamos a leer un poquito. ¿Qué dice ahí? Abran su Biblia. 10:45 de Marco. Bueno, ahí dice así, ¿no? Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Entonces, concluyo con esto y vamos a la pregunta y comentarios. Hermano querido, este don del servicio en servir lo tienen muchos hermanos en la iglesia. Yo he visto eso, cómo trabajan y cómo sirven. Hermano querido, aquellos que tenemos o tienen este don de servicio, sepan ustedes que están haciendo exactamente lo que hizo el Señor. Usted está sirviendo como el Señor hizo. El Señor dice que Él no vino para ser servido, sino vino para servir. Diácono, diaconizo. ¿Entienden lo que le digo? Es un hermoso ministerio, muy bendecido de parte del Señor. Y gloria a Dios por todos aquellos hermanos que tienen ese don del servicio en servir. Una cosa también que hacíamos recién, menciona acá, este no debe ser confundido con el llamado que hace el Espíritu Santo Dios a la iglesia para que todos sirvamos. No, este es algo más superior, porque el que tiene el don de servicio en servir, de alguna manera lo hace con un gozo, una alegría, una excelencia única para Dios. Única. Esto es lo mismo, por ejemplo, ya que el hermano Wilmer no me va a dejar mentir, cuando muchas veces subimos al púlpito con un corazón totalmente destrozado, aplastado, triste, lloroso, como usted quiera llamar, pero nosotros estamos gozosos predicando el Evangelio, que los hermanos por supuesto no saben qué es lo que pasa por dentro nuestro, pero el Evangelio es predicado. Esto es exactamente lo mismo. El don del servicio en servir, la persona también puede estar destrozado, etcétera, etcétera, pero cuando comienza a estar activo en la práctica ministerial del don de servicio en servir, está siendo igual que nuestro Señor Jesucristo. Dejó de lado todos sus dolores, Él mismo se hizo a un lado su persona y ahora está volcado en liviación para el servicio ministerial, que es el don de servicio en servir. Así que, hermano querido, esto realmente yo creo que es muy, muy lindo para todos nosotros. Bueno, tengamos un momentito de preguntas, comentarios, abran su micrófono, a ver hasta acá qué les pareció, si usted ahora puede comprender cuál es su don ministerial, si va entendiendo más o menos cuál es. A ver, mi hermana Judimar o hermano Samuel, hermana Daisy, si está ahí también puede opinar, no hay problema, y todo lo demás que estamos acá. Ok. Mi pregunta es, hermano César, sí, si para una persona servir dentro de la congregación tiene que tener algunos requisitos. No. Bueno, mi pregunta, porque sí. Porque en la iglesia a mí me gustaría servir y nunca me toman en cuenta porque dice que no cumplo con unos requisitos, por ejemplo, de que yo no debo servir, me dicen ellos, que yo no debo estar en el servicio. Pues yo le digo, pero es que a mí me gusta esto, o sea, no es que me gusta, sino que me llama mucho la atención, me encanta servir. ¿Y por qué dicen ellos que usted no puede estar sirviendo? Porque como yo no uso velo y no me coloco, por ejemplo, yo uso vestido, ¿verdad? Pero hay un momento que me coloco maquillaje, pero claro, no un maquillaje fuerte, pues, sino al menos que me echo algún retoque, pues. Me echo brillo en los labios. Perfecto. Y ellos dicen que no puedo servir porque yo no uso el velo, y entonces como yo tengo el cabello largo, yo digo que no, pues entonces
como es una iglesia carismática, ¿verdad? Pentecostal, ellos dicen que yo estoy rebelde porque yo me plancho el cabello, porque yo me arreglo, pues. Ay, Señor bendito. Bueno, mi hermanita, quédese tranquila usted, porque la mujer tiene que ser, tiene que arreglarse, tiene que estar siempre presentable. Por supuesto, como usted dice, no exuberantemente. La Biblia no habla de eso. La Biblia no nos manda a predicar trapos y pelos, mucho menos pinturita. Nos manda a predicar el Evangelio a nosotros. Ahora, usted fíjese que el don de servicio lo da el Espíritu Santo, no la iglesia, no un pastor, no un ser humano, no tampoco una condición. Eso lamentablemente podríamos decir que son cargas humanas, que si no tenés el pelo largo, que si tenés pintado, que si, no sé, si usas perfume, si no tenés velo, no tenés polla, no puede servir. Esas son todas únicamente trabas humanas. Usted si dice, yo amo servir, me gozo en servir, es porque tiene el don de servicio, y lamentablemente dentro de esta congregación se lo están cortando. El querer que usted tenga que trabajar para Dios. Es un pecado para ellos, no para usted. Usted lamentablemente está limitado porque en esta congregación lamentablemente tienen este tipo de concepto que quieren mostrar la santidad de acuerdo a la apariencia, y están olvidándose que los dones ministeriales no son dados por la iglesia. Hemos visto que son dados por el Espíritu Santo, mi hermano querido. Qué tristeza realmente. Un segundito, yo voy cortando Facebook porque a mí me permite una hora nomás grabar y seguimos nosotros. Ustedes sigan ahí. Bien, mis hermanos queridos, dejamos por aquí el estudio y esperando en el Señor que nos vamos a encontrar. Ahora sí, ¿alguna pregunta, hermano querido?